Leo, bienvenida de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo, muchísimas gracias por su paciencia. Había tenido muchos inconvenientes personales y no ha podido volver a hacer lecturas. Gracias especialmente a la gente que me escribió directamente para que volviera a hacer las lecturas, como a mi seguidor Alak Oliver, muchísimas gracias. Ya estoy acá de nuevo, vamos a ver qué mensaje trae para ustedes Leo, los que tengan Leo en su sol, luna, ascendente o Venus. Voy a empezar primero con los oráculos. Vamos a ver qué nos dice. Tienes la carta del viaje. Ha salido muchísimo esta carta hoy. Estamos todos en movimientos y en cambios. Tienes la carta de la luz del mundo. De la reina de rosas. Muy similar a otra lectura. Creo que fue a Tauro. Y tienes la carta de dos mundos. Y el reflejo. Ay. Bueno, te digo, Leo, estás pasando por un tiempo de pensar, de tomar decisiones. Tienes en la base de la baraja la carta de la escrita, bueno, del el escriba. Tienes un tiempo de reflexión, de meditación, estás haciendo mucha introspección. Puede que tú quieras hacer un viaje, o sea que físicamente viajes, te muevas a otro lugar donde haya bastante distancia física, que recorras el mar para cruzar, que lo tengas en tu cabeza y lo quieras hacer. O puede ser que ese viaje sea interno, que sea un viaje espiritual, que sea un crecimiento interno para ti. ¿Por qué? Porque hay mucha energía aquí de tomar decisiones, de reflexión, de analizar lo que tú quieres y lo que eres. Tienes la carta de los dos mundos, es decir, que tú estás buscando trascender, buscando tu yo interior, tu yo quién soy, si yo quiero felicidad externa en el mundo, si yo quiero dinero, si qué es lo que quiero, quién soy yo. Tienes enfrente todas las posibilidades, tienes todo en tu camino, pero estás como pensando qué hacer, qué camino coger, para dónde ir. Estás en una situación donde estás escribiendo bastante, estás leyendo bastante. Puede que estés pasando por un despertar espiritual donde descubras cosas nuevas de ti, donde descubras otra parte de ti como ser. Estás en un proceso también en el que estás bastante alejado de la gente, estás buscando esa luz en tu vida y tú eres luz para mucha gente, para otras personas, para gente más joven que tú, para los animales, para la vida, para el mundo. Pues Leo es luz. Luz brilla y resalta frente a todo el mundo, pero la gente te ve muchísimo así, como una guía, como una persona muy centrada, como un modelo a seguir, pero tú estás en una situación en la que estás buscando guía, estás buscando cuál es tu ser, cuál es tu esencia. Tienes la carta del reflejo y estaba muy afín a la del viaje. Puede ser que en un viaje tú descubras tu ser. Puede ser que en un viaje tú descubras esa reina de rosas que es la que tú anhelas, que llegue a tu vida, lo que tú esperas de un amor. O puede ser simplemente que ese viaje te haga hacer esa retrospección, ese reflejo, ese descubrirte, el encontrarte, el ver quién eres, aunque puede también estar muy enfocado en una mujer. Hay una mujer que ya está a tu lado o que está por aparecer en tu vida o que vas a conocer en ese viaje que es muy amorosa, que quisiera darte todo. Puede ser un signo de agua, como una persona muy afín a ti, muy amorosa, muy tierna, muy dulce, pero que no está contigo en este momento, que te ve a la distancia y tú la ves a la distancia. Puede ser una distancia física, o puede que estén separados, puede ser una expareja, puede ser, no sé, un crush. Vamos a ver qué más nos dicen los oráculos al respecto. Tienes la carta de la familia y la unión. Tienes la carta de la creencia, del cree. De la empatía y la compasión. De la expansión y la fe, qué intenso. Me ponemos esto acá. La carta de la justicia. Paremos ahí. Bueno, y acá tienes tu energía, la carta de la valentía. Esta es la carta que representa a Leo. Estás
no sé, apóyate en tu familia. Tú estás en un proceso en el que tal vez no sea muy comprensible para todos lo que tú crees, lo que tú sientes, tu forma de ver la vida. Por eso estás en un proceso de cambio. Es como que a ti te gustan cosas distintas, una energía tal vez también un poco acuariana, de soy diferente, de me gustan otras cosas, llevo otro estilo de vida, llevo otra alimentación, no sé, creo en otra religión, algo así. Pero tu familia te apoya. Apóyate en tu familia va a estar ahí, tu familia va a apoyarte en este proceso de reencontrarte, de saber quién eres, de los cambios, de los viajes. Y no tengas miedo a que la gente te juzgue, porque sí hay gente juzgándote, sí hay gente mirándote como en parte esta carta es como que te ven como si fueras débil, como que te ven que eres una persona muy empática, muy afín, muy dada a ayudar, muy dada a crecer, a colaborar, y te ven como débil, como una persona, no sé, que no te estiman lo suficiente. Tienes que tener cuidado con las personas que tienes alrededor, porque más allá de desearte el bien, es como que te están juzgando. Es, ay, vamos a ver si Leo logra hacer algo, si con sus ideas raras llega a algún lado, si sale con algo. Entonces, no escuches esas voces externas, apóyate en tu familia si sientes que tu familia es como esa roca que realmente te quiere y te apoya. Luego de todo este proceso de que te encuentres a ti mismo, de que logres encontrar una luz, va a haber un proceso muy grande para ti, vas a lograr expandirte como persona, vas a brillar con esa luz de Leo, con ese sol que tú traes, como que la gente te va a reconocer, vas a triunfar, vas a encontrar un objetivo en tu vida, como esa razón de ser, esa razón de estar acá, vas a encontrar en ese viaje seguramente vas a encontrar muchas respuestas en tu vida. Y tienes la carta de la justicia, es como, no te preocupes de lo que la gente diga, no te preocupes si la gente te juzga, no te preocupes que la gente hable, no te preocupes por ser distinto, porque eres una persona buena, eres una persona honesta, eres una persona justa, estás yendo por el camino que es y tienes toda tu energía de Leo a flor de piel, la luz, la fuerza, la empatía, como esas ganas de salir adelante, esas ganas de triunfar, de ser exitoso sin lastimar a nadie, porque tienes muchas cartas de animales y de empatía. Es como que tienes esa energía de yo salgo adelante, pero por mí, por lo que creo, por lo que puedo hacer, por cómo soy, sin pasar por encima de nadie. Y eso es lo que va a hacer que las cosas se te den. Eso es lo que va a hacer que te permita brillar, expandirte y triunfar. Vamos a ver qué mensaje de los ángeles y los arcángeles viene para ti. Se volteó acá una carta. Tienes la carta del emperador. A ver qué más viene para ti, Leo. El arcángel Rafael. Saquemos dos más. El arcángel Miguel. Y el arcángel Gabriel. Bueno, te digo antes de que se me olvide, colores que puedas usar, con los que puedas vestirte en esta época, en este mes, para que te ayuden: el color rojo o el color tierra. Son colores muy presentes en tu lectura que te van a ayudar a tener una guía, como que a que te lleguen las cosas más rápido de lo que tú esperas y tengas más calma. Búscate en internet qué significa el número 12 en lo espiritual. Es tu número y te va a dar un mensaje adicional. Busca en Google el número 12 en lo espiritual significado y ahí te va a decir. Y letras que tal vez te identifiques con ellas, que sean las de tu persona especial, que sean tuyas, que sean importantes. Tienes la letra F, la letra C, la letra E dos veces, la letra J y la letra V. Tu mensaje del emperador, del arcángel Uriel, dice: estabilidad y eficiencia. Como que hazte cargo de la situación y ten planes muy ambiciosos. Es una carta muy bonita que te invita a seguir soñando, a ambicionar, a ver más allá, a ver qué quieres desear, a dónde quieres llegar, qué quieres hacer. Tú sueña y anhela que vas a llegar muy lejos. Tu siguiente carta dice como sigue buscando o analiza otras posibilidades. Busca por la magia en tu vida. Y sé consciente de tus propias emociones. Esta carta te invita a que como que no evadas lo que tú sientes, no seas tan racional, tal vez tan aterrizado a la realidad, sino que
te dejes guiar por lo que tú sientes, por tus emociones, que las dejes llevar al exterior para que te guíen. Tu siguiente carta dice, como que vas a tener una excelente idea, una nueva idea y va a ser muy buena. No permitas que como que los baches en el camino impidan o escondan tu progreso, o retrasen tu progreso. Soluciona los problemas de comunicación que tengas con otras personas para que todo fluya. Y tu última carta es la carta del Arcángel Gabriel, que dice, es tiempo de tomar acción. Pon toda tu pasión, como que encausa toda tu pasión hacia lo que quieres hacer. Y tú instintivamente vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Sigue mucho tu intuición, Leo, iba a decir Aries, sigue mucho tu intuición, Leo, que te va a guiar por el buen camino. Es algo muy importante en tu vida lo que quieres llegar. Solo tú sabes qué es lo que está pasando, cuáles son esas emociones alborotadas que tienes de crecer, de encontrarte, de renacer, de volver a hacer, pero vas por muy buen camino. Vamos a ver en cuanto al amor, qué mensaje viene para ti con este oráculo del amor. Vamos a ver qué mensaje viene para ti, qué te quiere decir esa persona especial. De paso te digo, si quieres agendar una lectura privada conmigo, puedes hacerlo a través de la plataforma de Fiverr. Voy a dejar el link en la descripción. Simplemente tienes que crear tu perfil y ahí ya puedes agendar tu lectura, si sea una lectura personal, una lectura del amor, si quieres 5, 10, 20 cartas, lo que tú escojas. Vamos a ver cuál es tu mensaje, Leo. Tu primera carta, déjame sacar algunas y ya te las leo. Salieron 2. Esto está relacionado a tu pasado, esas 2 primeras, esta y esta. Te digo, la primera carta dice, deja el pasado ir. Como que podemos reconstruir o volver el tiempo atrás antes de que nosotros hubiéramos terminado en nuestras vidas, como que hubiéramos roto. Esto es como un ex diciéndote como podemos dejar el pasado atrás. No sé, como que es como si te invitara a que se quedaran con el recuerdo de lo lindo que fue, de lo lindo que hubo, de lo lindo que pasó, pero ya, porque ese pasado les está impidiendo avanzar, ese pasado les está impidiendo llegar a un nuevo futuro. Y es tu expareja la que te dice ya, ya para allá. Hay alguien tal vez con quien tú has estado saliendo, o puede ser esa misma expareja, pero tienes esta carta, el que te dice como que te ha estado haciendo gaslighting. Te dice esta persona, yo te he estado mintiendo y te he estado haciendo gaslighting. Tú no estás loco, tú estás en lo correcto. Solo que yo simplemente no era lo suficientemente fuerte para admitírtelo. Esto es muy como de una expareja. Como que esa expareja te hizo todo esto de mentirte, de engañarte, de envolverte, de tenerte ahí. Y ahorita a la final es como, bueno, sí, ya dejemos el pasado atrás y sigamos con nuestras vidas. Entonces, pues mensaje contundente, el pasado en el pasado y ya lo que fue, fue. Tú debes estar con alguien, ¿sabes? Tú debes estar saliendo con alguien que quiere estar contigo, que te ve como muy especial, o vas a conocer a alguien. Porque la siguiente carta dice, tú eres muy especial. Tú eres realmente divino o divina. Yo nunca había sentido una energía como esta antes y siento como que no puedo tener suficiente de ti, como que necesitan más de ti. Pero esta carta, la última, también dice, I need time to heal, como necesito tiempo para sanar. En este momento, necesito espacio, necesito enfocarme en mi sanación y en mi amor propio. Esto no es acerca de ti, esto es acerca de mí. La parte del amor está compleja, Leo, no te niego. Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot. Saquemos más carticas del tarot a ver
qué nos quiere decir, si nos quiere hablar más de lo del amor, si nos quiere dar algún mensaje respecto a tu relación, a tu situación. Ya te salió una carta, el 10 de espadas. Siento que estás muy atado a tu pasado, a tu expareja, a ese dolor de la persona anterior, que no has podido avanzar, que no has podido iniciar nada con otra persona. No sé, es como que tú veías a tu expareja como una persona tan linda, tan amorosa, tan divina, tan dedicada, y no, te está haciendo mucho daño, no te suelta, juega contigo, te miente, no te ha permitido sanar, y hay mucha traición. Esa persona te traicionó, te apuñaló por la espalda o te traicionó con otra persona o simplemente te engañó, te mintió, te hizo sufrir muchísimo. Han sido bastantes años en los que tú vienes en esto. Tienes el rey de copas, el rey de bastos, la reina de oros. Hay una energía muy intensa acá, de varias personas, no solo la tuya. El 9 de copas, muchísima energía de agua. Caballero de copas, debes estar lidiando tal vez con un signo de agua. Paremos ahí. La base de la baraja, 9 de espadas. Estas dos cartas van siempre juntas, no es nada positivo, pero suelen ir juntas cuando es algo así. Hay una traición ahí muy grande de alguien de tu pasado. O sea, alguien de tu pasado te engañó, te traicionó, te mintió, te lastimó y como que tú ni lo ves o tú no quieres ver, pero el mundo sí ve que esa persona no era como tú la pensabas. Tú fuiste una persona amorosa, fuiste una persona dulce, fuiste una persona tierna, entregaste todo en esa relación, Leo, diste todo hasta el último centavo, hasta el último recoveco de amor y no se dio. O sea, yo pienso que hay una tercera persona metida. Yo pienso que tu expareja se fue con alguien por una situación muy física, muy carnal, muy pasional. Yo siento que hay un engaño. Ese engaño que tú sientes es de una traición de otra persona, de que te mintieron, de que te engañaron. Y tú llevas tiempo trasnochando, llorando, sufriendo, miedo a avanzar, miedo al futuro, miedo a lo que vaya a pasar. Pero esa persona de tu pasado no te suelta, esa mujer sigue ahí. Hay mucha influencia económica en esta situación, como que no sé si te apoya económicamente o tú apoyas a esa persona económicamente. Hay algo siempre que los une, que no te suelta, que no te permite avanzar y la persona, o sea, por más como tú lo ves linda, tierna y amorosa, que se ve ella brillante, espectacular, hay mucha mentira y hay mucha manipulación, hay mucho control, hay engaño, no quiero que estés con nadie, pero tampoco quiero que estés conmigo. Mucho cuidado con eso, Leo, porque a personas así no les gusta que personas como Leo brillen, que brillen solas y por luz propia. Pero tú estás poco a poco recuperando tu energía, o sea, ya no estás tampoco, ya no eres el caballero de antes, pero ya no eres el rey de copas como antes, pero estás empezando a ser un caballero, estás volviendo a recuperar tu energía de dulzura, de ternura, de quiero una relación, quiero avanzar, quiero soltar. Tal vez tú ya tienes opciones, has visto gente, no sé, tienes de dónde escoger, quisieras darte la oportunidad, lanzarte al ruedo, arriesgarte a volver a tener una relación, pero tienes que poder cortar de raíz tu pasado, Leo. Tu pasado te tiene atado a poder avanzar a algo nuevo. Te digo con qué signos puedes estar lidiando. Signos de agua, Piscis, Cáncer, Escorpio, otro Leo, un Libra, un Capricornio, un Escorpio nuevamente y un Aries. Y bueno, Leo, eso es todo por hoy. Espero que la lectura te haya gustado, que te identifiques. Déjame saberlo en los comentarios. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.